¿Estamos listos? Ok. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por sintonizarnos en este podcast. Este es el Departamento de Educación Cristiana. Mi nombre es Edgar Cruz, colaborador del departamento. Quisiéramos también introducir a aquellos que nos acompañan, que también van a estar formando parte de la temática en este podcast. Por aquí tenemos a nuestro hermano. Sí, mi nombre es Pastor Néstor Clemente. Soy maestro del Instituto Bíblico MISPA de la Fortune Road. Y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo en esta mañana. Me llamo Giancarlo Mejías, yo soy el tesorero de jóvenes del Distrito Central y también soy estudiante de MISPA Christian University. Hola, me llamo Ángel Díaz, soy colaborador de Educación Cristiana y también estudié en MISPA y estamos aquí para servir a ustedes. Amén. Y Ángel, ¿cuáles serán algunos de los objetivos que quisiéramos alcanzar en este podcast? Bueno, primordialmente queremos que usted, el viewer de este podcast, entiende de que la teología es de suma importancia. Yo quiero inculcar el amor por el estudio bíblico y yo quiero enseñarte de que la teología no es tan solo leyendo un libro anciano o leer los manuscritos que tienen muchos años, pero es el basis para la vida de nosotros, que la teología es vida y que el Espíritu Santo es lo que se enseña para ser un mejor cristiano cada día. Amén. Mantengámonos en sintonía porque vamos a estar, así como Ángel mencionó, temas interesantes y también ejemplos prácticos de la importancia del conocimiento teológico. Así que abrimos los temas de discusión y quisiéramos comenzar con esta pregunta. Y dice de la siguiente manera: ¿el estudio teológico formal es una decisión personal o ustedes piensan que es un mandato de Dios? Definitivamente el estudio formal de la palabra es un mandato de Dios, porque el Señor nos dice a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener una Biblia en nuestras manos es una bendición, pero también es la herramienta que va a hacer que yo como cristiano pueda crecer en los caminos del Señor, en el conocimiento de la palabra del Señor. O sea, si nosotros no tenemos ese deseo, entonces tenemos que mirarnos por dentro qué es lo que está sucediendo, porque se supone que ese deseo nace justamente en el momento que el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y cuando ese deseo nace, utilizamos la palabra con ese fin, como dice el versículo, para crecer en salvación. En la medida que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, podemos crecer espiritualmente. En la medida que no tengamos ese conocimiento, pues nos mantendremos, ¿verdad? No sé, en una vida cristiana no muy saludable. Pero la palabra debe ser el centro, ¿verdad? De nuestras vidas, porque es la guía que el Señor nos ha dejado para que podamos allegarnos a Él, ¿verdad? Además del Espíritu Santo como tal. Yo creo que realmente es las dos cosas, ¿verdad? Yo creo que tú tienes que hacer esa decisión también. Dios no te obliga, ¿verdad? A estudiar la teología, pero aunque no hay un mandamiento directo y explícito en la Biblia que diga estudia teología, ¿verdad? Nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es algo esencial y Dios, ¿verdad? No hace con su palabra entender que es necesario, ¿verdad? De leer la palabra de Dios. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Mateo, creo, en capítulo 22, implica un llamado a buscar activamente conocimiento y comprensión de Dios, lo que esencialmente es lo que implica el estudio teológico, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, el estudio teológico puede considerarse un mandamiento de Dios para involucrarse activamente con tu fe de manera intelectual. Yo quiero añadir un poco más en cuanto a esta pregunta.
hay una diferencia entre un estudio formal y el estudio personal de la Biblia. ¿Cuál es mejor? ¿Hay una diferencia o hay una ventaja en estudiar en una institución formal? ¿O cuál es el perspectiva sobre eso? Fíjate, el mismo verso que leí contesta esa pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a crecer si no estudiamos la palabra de Dios? Y hay una gran diferencia entre el que estudia la palabra de manera personal y el que la estudia de manera formal. Una persona que estudia la palabra de manera personal, en su gran mayoría ven la Biblia como aquel recurso que yo tengo para que me resuelva los problemas familiares, para que me resuelva los problemas espirituales, para que me resuelva una serie de problemas, ¿verdad? Y de hecho, no sé si han visto por ahí, hay un divisor de estos de páginas que dice el 911 del cristiano y ahí te anotan una serie de versículos, ¿verdad? Entonces, el que estudia la palabra de manera personal ve la Biblia como eso. Pero el que estudia la palabra de manera formal ve la Biblia como la historia de Dios. Ve a Dios reflejado en ella y ve a Dios cómo se plantean los problemas de la humanidad de fondo y Dios obrando, estableciendo su plan divino para la salvación del hombre. O sea, y en ese interín en que nosotros estudiamos la palabra de manera formal y descubrimos a Dios ahí y entendemos la historia de Dios, entonces también descubrimos al Dios que nos puede resolver los problemas, pero lo vemos de una manera diferente al que lo estudió de manera personal. Eso está buenísimo, porque yo puedo ver una diferencia entre una persona que está buscando una respuesta o ayuda versus el estudiante de la Biblia que quiere conocer a Dios y conocer su historia, la riqueza de Dios. Claro, hay una diferencia y por eso yo opto para seguir estudiando en una forma más formal, y lo que yo he estudiado fue en Mizpah Christian University. Sé que eres presente un maestro de Mizpah Christian University. Sí, y estudié en Mizpah de Puerto Rico y Okay. ya estuvimos haciendo un grado de bachiller en teología pastoral, sí. Ok. Yo quería preguntar una pregunta. ¿Cuál fue la razón por qué entraste en el estudio formal? ¿Cuál fue el evento o la persona quizá que introdujo a usted al estudio formal? Sí, yo desde que me convertí al Evangelio, yo frente a mi trabajo había una librería cristiana y yo solía ir con bastante regularidad y comprar un libro y llevarme al trabajo y cuando tuviera tiempo lo leía. Pero de los 35 años casi que tengo de convertido, llevo unos 29, 30 años como maestro de escuela bíblica. Aún siendo pastor, pues me tocaba dar la escuela bíblica. Y en una de estas iglesias en que yo estuve de miembro antes de ser pastor, el pastor que estaba allí, que es el reverendo Orlando Sala, me motivó a ir a la Mizpah y estudiar. Y en principio yo dije, pues voy y hago un grado asociado, porque nunca, ¿verdad? Pues no pensé en el certificado. Y dije, pues voy a hacer un asociado, pero resulta que no hice yo más que sentarme en la silla de aquel salón, en la Universidad Pentecostal Mizpah y en Río Piedra. Y aquello me cautivó, me arropó por completo y el asociado que fui a hacer se convirtió en un bachillerato y actualmente a mis 62 años curso una maestría en estudios teológicos. Wow. O sea, es algo que nace de lo profundo del corazón. Yo puedo entender que no mucha gente, ¿verdad?, siente ese mismo deseo, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo. La gente ve el estudio de la palabra del Señor como muchos libros que estudiar, muchos libros por leer. Y es cierto, hay muchos libros que leer y muchos por estudiar y muchos que no vas a leer, pero complementan esa pasión que tú sientes. Son como una manera de saciar un poco esa hambre que nunca se sacia por completo.
cuando tú entras en el estudio bíblico y nace ese amor por Dios, nunca podemos satisfacer esa sabiduría, Exacto. porque cada vez que tú crees que aprende algo nuevo y tú crees que es un maestro en este tema, algo más tú aprendes y después te das cuenta que no sabía nada de lo que estaban enseñando. Y eso es el misterio de Dios, el poder de Dios. Y una pregunta para Carlos. Yo quería hacer la misma pregunta. ¿Cuál fue su trayectoria y qué causó a usted para amar el estudio bíblico? Bueno, para contestar eso, yo quiero también definir, ¿verdad? La diferencia de estudiarlo personalmente y formal, porque depende cómo tú miras la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia a veces nosotros lo vemos y pensamos que son simplemente historias, pero es histórico también, ¿verdad? Es algo que sucedió realmente. Ujú. Personalmente, la palabra revela la verdad también. Y el poder de la palabra de Dios radica en la verdad que proclama, ¿verdad? Dado que las escrituras son inspiradas y sopladas por Dios, ¿verdad? Nos dice en la Biblia. Son útiles para enseñar, entrenar y guiarnos en la verdad. Y ahí es donde yo creo que el estudio formal nos ayuda más, ¿verdad? Porque una cosa es tratando, ¿verdad? De estudiar la Biblia personalmente en privado, pero el estudio formal nos enseña cómo también aplicarlo, cómo, ¿verdad? Analizarlo, ¿verdad? Y a mí, si vamos a la transición también, ¿verdad? A mí, yo me enteré cuando yo estaba en la escuela de high school, ¿verdad? Una vez una persona ateo en mi clase me confrontó, ¿verdad? Contra mi creencia en Dios, ¿verdad? En el Dios de la Biblia específicamente. Y puntos que él me traía que eran bien fácil de combatir, ¿verdad? Yo no pude contestarlo. Y yo me fijé en ese momento, yo tenía 17 años, que era necesario estudiar la Biblia más, porque yo me creí el Evangelio pensando que yo lo sabía todo, ¿verdad? Porque a veces uno sabe, yo estoy aquí tanto tiempo, y yo me fijé en lo poco realmente, ¿verdad? Ah, del conocimiento de la palabra de Dios que yo tenía, especialmente en la hermenéutica, en la homilética, ¿verdad? Y la escatología también, ¿verdad? Que son cosas importantes porque hay hasta otras denominaciones, otras religiones que aplican también nuestras sagradas escrituras, ¿verdad? Ellos conocen la palabra hasta más que algunos cristianos. Y yo quería presentar un otro perspectiva de la teología. Ok, ya entendemos de que la teología es vital para la vida de nosotros, pero también sé que la teología es vital para la familia de nosotros en cuanto a esto. Yo tuve un familiar cuando yo estaba en middle school que me empezó a decir que Dios no es real. Él fue cristiano toda su vida, pero de repente él empezó a escuchar diferentes videos, voces diciendo, ok, Dios no es así. ¿Por qué Dios permite la maldad? Y después él empezó a expresar estos pensamientos. Yo en mi temprana edad, yo no entendía las razones por qué, pero yo me propuso a decirle esto, ok, yo no sé las respuestas de eso, pero yo voy a aprender y yo voy a probarte que esa respuesta no es correcto. Yo voy a crecer y yo voy a estudiar la Biblia para combatir a esto. Y después, por eso fue mi razón en entrar en Mitzvah, en estudiar la Biblia, porque yo quería evangelizar a mi familiar que fue ateo. Y durante el curso de los años empezamos a ver los frutos de esto. Y hoy en día yo puedo testificar de que si tienen un argumento, eso fue derrotado en una manera bien, con amor, ¿verdad? Eso es una razón por qué debemos estudiar la teología. Mencionaste apologéticos. ¿Qué es apologéticos? El defenso de la fe. Habían dos términos que que yo quería presentar a usted para definir. Uno de esos temas fue la hermenéutica. ¿Me puede definir esa palabra?
hermenéutica. Sí, la hermenéutica es la interpretación de los pasajes de la Biblia. Y existe también la homilética, que es la predicación o la exposición de esos pasajes. Okay. O sea, y para eso, para la hermenéutica, pues existen una serie de reglas, ¿verdad? De cómo hacer la interpretación correcta del el pasaje en particular que se está utilizando y en base de esa herramienta que provee la hermenéutica, pues uno hace el estudio de la palabra del Señor. Ok. Y sé que hay diferentes reglas en cuanto al estudio de hermenéutica. ¿Me puede decirme cuando empezaron a estudiar estas leyes, fue fácil o difícil para aprender estas leyes de hermenéutica? No, realmente, pues, en la medida del interés que uno le pueda prestar al asunto, pues se hace fácil o difícil, pero realmente es muy sencillo, siempre y cuando, ¿verdad? Pues se tenga en cuenta eso. Usualmente, pues hay que tener en cuenta el pasaje del cual uno quiere hablar, los versículos que están antes, los versículos que están después. Hay que ver lo que se conoce como la perícopa en su totalidad, ¿verdad? Que es el pensamiento completo encerrado o que encierra ese versículo en particular. O sea, lees todo el pensamiento y de ahí haces tu exégesis. La exégesis otra rama, ¿verdad? Que opera juntamente con la hermenéutica. La exégesis ya es la que te hace ir palabra por palabra, ¿verdad? Según lo que dice el texto. Y la hermenéutica te ayuda en trazar ese puente entre aquel contexto en que se dio el verso en particular o la pericopa en particular y cómo tú la puedes traer al presente y darle la aplicación que estás buscando, ya sea a través de un estudio, ya sea a través de la predicación. Exacto. Eso está muy interesante y un punto que me llamó la atención que ustedes estaban mencionando y reiteraron múltiples veces es acerca del interés que alguien pueda tener en la palabra de Dios. Quizás para algunos que se están preguntando, bueno, esto suena muy interesante, yo entiendo que el conocimiento bíblico es importante y wow, hay reglas y una estructura como la hermenéutica para uno poder entender la interpretación correcta, ¿no? De lo que es la escritura y no es simplemente la opinión que alguien pueda tener sobre algún pasaje en específico. Y hay una promesa en Amós 8:11 que dice que Dios derramará hambre y sed no solamente de pan, no de pan y de agua, sino de escuchar su palabra. O sea, aquellos quizás que no están escuchando, jóvenes, la radioaudiencia, dicen, bueno, a mí me gustaría estudiar la palabra de Dios, pero yo no siento esa pasión, no siento ese deseo. Bueno, yo quiero decirte que hay una promesa de Dios para eso. Y si tú buscas a Dios en ayuno y oración de una manera constante y tienes fe de que Dios puede manifestar eso en tu vida, entonces esa hambre van a ser para que tú puedas comenzar a aprender de todas estas cosas y aplicar estas herramientas, ¿no? Y estructuras que tenemos como la hermenéutica. Y yéndonos por esa misma línea de la hermenéutica, trayendo un ejemplo práctico, ¿cómo podríamos interpretar ese pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica? Es bien interesante este versículo porque aquí Pablo, ¿verdad? Está hablando de la iglesia de Corintio ahí. Él compara el ministerio de la ley con el ministerio del evangelio, ¿verdad? Él dice que el nuevo pacto es un pacto del espíritu, no de las leyes escritas. Y la ley escrita trae muerte, pero el espíritu da vida, esa es la idea. Y es bien interesante porque él está, ¿verdad? Escribiéndole esta carta a ellos, pero literalmente esto refleja el ministerio de Jesús cuando estaba en la tierra también, porque los judíos, especialmente en su cultura, eran bien centrados, ¿verdad?, en la ley mosaica, ¿verdad? Eso es correcto. Y ellos lo estaban usando, ¿verdad?, de una mal manera. Ellos se estaban tratando de purificar, ¿verdad?, de la ley mismo, pero la ley no era para eso, la ley era para revelar sus pecados, ¿verdad? Las cosas que no estaban siendo bien. ¿Tú me entiendes? Exacto. Y Pablo aquí literalmente está recordándole o enseñándole a ellos, ¿verdad?, el verdadero uso de la ley comparado con
lo que es realmente el Espíritu, ¿verdad? Y vivir esa vida aceptando a Jesús y sus pasos, ¿verdad? Y también tú lo puedes aplicar en la palabra porque en ese tiempo había unos grupos, ¿verdad? También, especialmente de judíos, ¿verdad? Porque la iglesia primitiva empezó con los judíos también y a través de evangelizar a los gentiles, pero había grupos donde pensaba que todo el mundo tenía que pasar por las tradiciones de los judíos para ser cristiano. Y ahí es donde entra la crítica, donde en verdad el evangelio es para todos. Así mismo, yo quería añadir, y tiene mucha razón Giancarlo en lo que dice, que aquí se aplica muy bien, ¿verdad? La exégesis, la hermenéutica y estas herramientas que utilizamos para la interpretación de los pasajes. Y este es uno de los pasajes que yo digo que es uno de los pasajes que dice o no dice lo que uno lee, ¿verdad? No dice lo que uno lee. El pasaje dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿verdad? Y usualmente se lee el pasaje y uno dice, pues mira, estudiar la palabra de Dios significa muerte. O sea, yo no voy a estudiarla porque la letra mata. Pero cuando usamos los principios de hermenéutica, eso no es lo que el pasaje está diciendo. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo el pasaje única y exclusivamente, el capítulo 3, verso 6. Pero tenemos que irnos, esto empieza desde a finales del capítulo 2, pero si nos remontamos un poco más atrás al capítulo 1, el capítulo 1 está la situación presentada de que la gente de la iglesia de Corinto no aprobaba a Pablo como apóstol. Pablo no era aprobado como apóstol. Para ellos, Pablo no tenía las credenciales de apóstol. Y entonces viene Pablo, ¿verdad? Que Dios lo usó con mucha sabiduría y le dice en el verso 1 del capítulo 3, yo no necesito cartas de recomendación. Ustedes me están pidiendo a mí cartas de recomendación para recomendarme como apóstol. Yo no la necesito. Así es que mi carta de recomendación son ustedes, a los cuales ya yo le he predicado la palabra. O sea, y la carta está escrita no con tinta, sino con el Espíritu en sus corazones. O sea, no es la vieja letra, la de la ley, porque a eso es que ellos están aludiendo, a la ley. Pero ¿qué decía la ley? Deuteronomio 28, cuando tú vas a Deuteronomio 28, si haces estas cosas, serás bendito tú, esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Y a mitad del capítulo dice, pero si no obedecieras a la ley o a la voz de Dios, ¿verdad? Al mandato de Dios, estas serán las maldiciones que te vendrán. Por eso es que dice que la ley mata. Aquella ley que el pueblo judío no pudo cumplir y que aún los fariseos, los saduceos y la gente, los líderes religiosos de la época de Jesús tampoco la cumplían. No la cumplían, aunque ellos diezmaban de la mente y del comino, pero había muchas otras cosas de la ley que ellos no cumplían, como por ejemplo, declarar la ofrenda del templo, asignada al templo, y no satisfacer las necesidades de un familiar. Yo consigno mi ofrenda al Señor y la nombro como corbán, ¿verdad? Que es destinada al templo. Esa no se puede tocar. Pero tengo un familiar que está pasando necesidad y que yo le puedo resolver la situación, pero yo por no darle, digo, no, mi ofrenda es corbán. O sea, yo la separo para Dios y de ahí yo no te puedo dar nada. Wow. Y además de que ellos deseaban la muerte de Jesús en todo tiempo. O sea, ahí vemos las herramientas de hermenéutica. Si uno tiene estas herramientas que son elementales, ¿verdad? Para la interpretación de texto, pues uno sabe qué es lo que está queriendo decirle el texto y no sacarlo del contexto como mencionábamos ahorita. Sí, y hablando de sacar del contexto, porque es muy interesante la discusión que ustedes han traído de lo que en realidad quiere decir 2 Corintios 3:6, el contexto en cuanto ¿verdad? Al pasaje, lo que estaba pasando en un trasfondo histórico, porque yo recuerdo muchas veces, ¿no? De más a niños, escuchar muchas veces la gente utilizar este pasaje, especialmente esa parte que dice no de la letra porque la letra mata, y ellos entendían la letra como
cualquier tipo de estudio. Por ejemplo, no se podía ser un profesional ni estudiar mucho libro porque la letra mata. Inclusive muchas veces llegaron a decir que aún el estudio mismo de la palabra teológico formal tampoco era bueno porque la gente que era muy letrada, pues, ¿sabes? Se desviaba de lo que era la Biblia. Pero, o sea, esto nos enseña la importancia de la hermenéutica, de todas estas estrategias y de entender la palabra, que en realidad no tiene que ver nada con eso, sino que nos trae una ilustración completamente diferente de lo que quiere decir. Y yo quería también añadir en cuanto a este tema antes de transicionar a la otra pregunta, que es el versículo 9, yo quiero leerlo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucha más abundará en gloria el ministerio de justificación. Yo quiero aclarar algo. La gente piensa y tiene un mal concepto de que la ley de condenación o la ley del Antiguo Testamento no fue bueno. Yo quiero identificar de que la ley del Antiguo Testamento sí tuvo gloria, tuvo un propósito. Yo quiero hacer un ejemplo. Las personas con diabetes tienen una condición a veces que se llama neuropatía, ¿verdad? Que no puede sentir los pies y tiene que chequear cada vez si hay alguna roca que se metió en su zapato, porque puede causar heridas en su zapato, ¿verdad? Y una vez yo tuve una conversación con un paciente diciendo, man, yo quisiera tuve ese sentido de dolor porque yo quisiera ver si hay algo que está mal en mí. La ley es ese dolor que se causa ese sentido de que hay algo que está mal y por eso podemos ver que tuvo un propósito la ley, pero también el ministerio de justificación es hasta más glorioso y quería dejar eso un poco más claro. So, en cuanto al perspectiva de la ley y la perspectiva de la ley de justicia, ¿verdad? El segundo parte del nuevo covenants, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre las personas que dicen que debemos solamente estudiar el Nuevo Testamento, ya que el Viejo Testamento has pasado? ¿Qué opinan sobre eso? Si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, no podemos entender el Nuevo. Yes. El problema del pueblo de Israel, ¿dónde es que se resuelve? En el Nuevo Testamento. Si nosotros ignoramos el Antiguo Testamento porque simplemente es viejo y ya caducó y no prestamos atención allá, ¿cómo vamos a interpretar el Nuevo? Estaríamos perdidos. O sea, ¿cuál sería entonces, cómo podríamos justificar la presencia de Cristo en la tierra? ¿Para qué vino? Si no conozco lo que sucedió. La misma palabra dice que el apóstol Pablo dice, por las obras de la ley nadie sería salvo, y por eso mismo, porque no pudieron cumplir con las exigencias de la ley y como Dios no queriendo que se perdiera, pues vamos a proveer otro medio de gracia, otro medio de salvación para que el hombre pueda ser salvo. Y ahí podemos justificar la presencia de Cristo en la tierra. Si no, no hay lógica. Como Néstor dijo también, si tú no entiendes el Antiguo Testamento, yo no creo que tú puedes, ¿verdad?, entender realmente el nuevo pacto, ¿verdad? La cosa es que con el Antiguo Testamento tuve con el tiempo, ¿verdad?, el desarrollo del plan de Dios, ¿verdad?, de la redención de la humanidad. Y la importancia que enseña el Antiguo Testamento es la venida de Jesucristo. Todas las profecías, ¿verdad?, que están repletos por todos los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que refleja que Él literalmente cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento. Yes. Y eso nos afirma a nosotros quién es Jesucristo. Y cuando Él murió en la cruz, ¿verdad?, y resucitó, ¿verdad?, eso era la evidencia suficiente para nosotros decir que Él cumplió con las profecías que se estaba diciendo por tantos años, ¿verdad? Y eso porque es necesario, ¿verdad? Tú no puedes entender el final si no entiendes el principio. Yes. Y yo quería preguntarte algo. Tenemos un problema en América, los Estados Unidos y el mundo global.
hay una decadencia de personas, cristianos, que no se están creando que la Biblia es verdad. Sé que estaba preparando algunas estadísticas. Giancarlo, ¿me puede decir esta estadística y por qué tú crees y piensas que hay una decadencia de esto? Sí, es bien interesante. Y yo estoy hablando específicamente de los cristianos en Estados Unidos, ¿verdad? Antes, el 1990 por ahí, 2000, había más cristianos, ¿verdad? Más del 50%, por lo menos, 60%, que creía que la palabra de Dios era la palabra absoluta, literalmente de Dios. Y ahora vemos que eso se está bajando de una manera dramática. En 2022 hicieron, ¿verdad? Unos resultados nuevos que resultó que ahora hay solamente como 19% de los cristianos aquí en Estados Unidos que creen, ¿verdad?, que la palabra es la absoluta palabra de Dios. Y yo pienso también con los avances de la tecnología, con la cultura como está, ¿verdad? Con el más tiempo que pase, tú ves la rebeldía como crece, ¿verdad? En la cultura. Y yo creo que la creencia en Dios, generalmente, yo voy más profundamente. Yo creo que el concepto, no solamente que si Dios es real, pero el concepto del Dios bíblico, la gente no lo quiere aceptar tampoco, ¿verdad? Que hay un Dios como el Dios que se presenta en la palabra de Él. Y tuve en la cultura como en Hollywood, ¿verdad? En las redes sociales, tuve en la música del mundo, ¿verdad? La música secular, las influencias, ¿verdad? De la carne. Y el pecado es como una infección, ¿verdad? Si tú no te cuidas de esa infección, ¿verdad? Sigue creciendo y te va a poner más enfermo y se va a poner más difícil de tú, ¿verdad?, sobrepasar esa infección. Y eso es lo que estamos mirando hoy en día, que hay una juventud que con todas las influencias de la media, ¿verdad?, de Hollywood, ¿verdad?, que ellos prácticamente ponen la Biblia, ¿verdad?, para abajo, ¿verdad? Y nosotros estamos mencionando diferentes películas, uno de los cuales son el Da Vinci Code, la película Mary, la película Miracle y la película The Book of Clarence. No vamos a hacer un sinopsis de todo esto, pero estas películas demuestran un sentido tan mal de la Biblia. Y estos películas se salieron en los los primeros 10 películas en Netflix y están siendo promovidos en una manera tan rápido que nosotros como cristianos estamos sentados atrás observando todo esto, diciendo, ¿y por qué todo esto está sucediendo? Estas películas no están correctas, pero la gente le consuman y empiezan a identificar con eso. Y eso es claro, nosotros identificamos una manera por qué está bajando esta estadística. ¿Me pueden decir una otra razón y por qué estamos teniendo ese problema de gente que están no creyendo en la Biblia? Se puede contestar sencillamente que Satanás está haciendo su trabajo. O sea, estamos en un ambiente, estamos en un mundo que está gobernado por Satanás, por unas malicias que influyen en la mente de la gente, y como la gente está tan envuelta en la modernidad y en todo lo que se mueve, no se dan cuenta que hay un ser maligno que está detrás de todo esto operando y que necesitan abrir los ojos y darse cuenta de que hay que tomar acción, Yes. esas estadísticas que menciona Giancarlo me preocupan de manera dramática. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que algo está dejándose de hacer, algo está pasando, y yo me pongo en la posición de pastor, ¿verdad? Debe ser una preocupación para mí como pastor, tratar de que mis ovejas, ¿verdad?, estén siempre lo más informadas posible en cuanto sea posible, porque el pastorado no es predicar la palabra del Señor también, es ver el mal y avisar, ¿verdad? Decir, cuídese, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Predicaba yo hace un tiempo atrás acerca de todo este movimiento que ha habido del transgenerismo y todas estas cosas, y lo hacía como una voz de alerta, porque no todo
O sea, no todo lo que vamos a decir del altar, pues es Biblia, 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 y olvidarnos de lo que está pasando allá afuera, como hablaban ahorita acerca del tema que va a traer más adelante. Sí. Y Pastor Néstor, usted mencionó algo bien interesante que llamó mi atención, y es que usted expuso que una de las razones por la cual vemos esta decadencia de las estadísticas, ¿verdad?, que está presentando aquí Giancarlo, la decadencia de las personas que están aceptando la palabra de Dios como lo que es que Satanás está haciendo su trabajo. Y eso me llama la atención porque, como estaba también comentando nuestro hermano Ángel, la promoción de este tipo de contenido mediático, ¿verdad? Como las películas El Código de Da Vinci, que trajo tanta confusión, ¿verdad?, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En aquel tiempo que salió, la tecnología ayuda a que si hay algo que atenta contra la doctrina, ¿verdad?, en el caso de contrarrestarla o crear confusión, pues a través de los medios como las películas, ¿verdad? Porque la vemos a través de computadora, ¿verdad? Lo vemos a través de tantas tecnologías que tenemos, y eso llega a muchas audiencias, ¿verdad? Mundialmente. Entonces, si Satanás está haciendo su trabajo, una pregunta que quizás no deberíamos hacer, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Qué estamos nosotros entonces haciendo nosotros para competir con lo que Satanás está haciendo? O sea, y quizás una de las cosas que podemos comenzar a hacer, ¿verdad? Así como muchos jóvenes son ejemplos hoy en día, que personas, ¿verdad?, comiencen a abrir canales de YouTube, no sé, cuentas en X o algo, y comiencen a propagar este evangelio, mira, contrarrestar, porque entonces así las personas van a darse de cuenta, porque si solamente hay una persona que está hablando y están dando mala información, pues solamente eso es lo único que la gente va a tener y va a querer, porque entonces necesitamos que haya una fuerza, ¿verdad?, de la iglesia que sea práctica. Yes. Y si no estás listo, pues entonces vas a ir a estudiar, ¿verdad? Vas a ir a leer libros, ¿verdad? Y si puedes cursar alguna educación formal, pues mejor todavía, para que entonces ya tienes una misión. Ok, mira, tenemos que contrarrestar esto. En el 2005, Bart Ehrman, que él fue, o él es uno de los eruditos más grandes en cuanto quizás a la posición de lo que es el evangelio, que de hecho él fue, ¿verdad?, evangélico en su tiempo. Él cursó en los seminarios teológicos más prestigiosos, ¿verdad?, de la nación. Él escribió un libro que se llamaba Citando mal a Jesús, y esto trajo esto fue parte de lo que creó estas estadísticas, ¿verdad? Porque esto confundía a mucha gente, muchos jóvenes. Y algo de lo que me llama la atención es, y dándole continuidad a esa pregunta, ¿por qué es que estamos teniendo esta decadencia? Porque vivimos en una época donde tenemos el conocimiento teológico más avanzado quizás en la historia de la iglesia. Porque es que mientras nosotros aumentamos estadísticamente en conocimiento teológico, por otra parte, estadísticamente las personas están dejando de creer en el evangelio. ¿Ustedes creen que esto tenga que ver algo con el entorno espiritual? O sea, ¿cuán efectiva se necesita de la ayuda del Espíritu Santo para que la palabra de Dios sea efectiva, o es simplemente tener el conocimiento teológico? ¿Qué ustedes piensan de eso? Bueno, yo creo que la primera problema, yo creo, que con cualquier iglesia hoy en día es la falta de teología, ¿verdad? De entender lo que es la teología y practicarlo, ¿verdad? Porque yo creo que en la cultura de hoy también, la mayoría de la teología, especialmente que los jóvenes están, ¿verdad?, observando, viene de la música, de las canciones de las iglesias también, ¿verdad? Ellos no conocen teología de la palabra misma. Son de canciones que encantan y a veces ni ellos entienden lo que están cantando. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Cierto. Hay una cultura también donde estamos, ¿verdad?, reconstruyendo, ¿verdad?, exacto, el evangelio también, ¿verdad? Lo estamos haciendo justificar lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y eso es la importancia. Yo creo que lo más importante de estudiar la palabra de Dios, porque ahí es donde el Espíritu Santo te da el discernimiento de saber lo que es una verdadera doctrina de una iglesia, ¿verdad?, con una falsa, porque también entramos en lo dogmatismo, ¿verdad? Y eso Cierto, sí. Eso es otro problema, pero ahí es donde trae la confusión de lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? Y hay jóvenes que están entrando, y yo hablo de los jóvenes más porque son la generación de mañana, son los que, ¿verdad?, tienen la gerencia del futuro, ¿verdad? Es una cosa bien importante, que tenemos que darle énfasis, ¿verdad?, que la palabra de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida,
No importa si tú estás predicando, no importa si tú estás cantando. Es más, yo digo hasta si tú estás hablando en lengua, ¿verdad? O usando el Espíritu Santo, si tú no tienes una fundación fuerte en la palabra de Dios, nada de eso vale, porque ninguna de esas cosas te va a salvar a ti. Wow. ¿Verdad? Definitivo. Y yo creo que el hecho de que, a pesar de que está la tecnología y están los estudios teológicos y todo, y en eso podemos avanzar, y sin embargo, en vez de avanzar, lo que estamos es disminuyendo, yo creo que es la cantidad de opciones que el mundo ofrece. Como hay tantas opciones y tantas cosas para escoger, pues la persona decide. Pero debería, ¿verdad? En la misma manera que han crecido los ministerios musicales, ¿verdad? Porque se ven muchos grupos juveniles cantando y hay un movimiento bien fuerte en esa área. Debería haber un movimiento bien fuerte también en el área de estudio de la palabra, en buscar, en la teología. Allá en MISPA, cuando yo empiezo cada semestre con un grupo nuevo, yo me gozo de ver que más jóvenes cada día quieren estudiar la palabra del Señor. Y yo le digo a ellos, precisamente eso es lo que estamos buscando, la generación de relevo que se siente aquí a prepararse antes de querer subirse a un altar o antes de querer estar a cargo de una grey, de un grupo. Usted es responsable de ese grupo que va a estar en sus manos. Y si usted no tiene las herramientas necesarias para poder lidiar con las cosas que están pasando hoy en día, usted no va a lograr el éxito. O sea, siéntese, escuche, prepárese. Estudiar teología no es, o sea, es como estudiar otra carrera. Todas las carreras presentan sus dificultades, o sea, y eso está presente en todo tiempo. Pero precisamente para esta carrera, no hay mayor bendición que sentir el gozo de cada día conocer más del Señor y de tener las explicaciones de por qué Dios hizo tal o cual cosa. Es súper emocionante. Y algo que yo quiero añadirles, excepto, hoy en día una razón porque podemos observar de que hay una decadencia en los estudios bíblicos es que nosotros como iglesia y cristianos pienso de que hay una decadencia también en el discipulado. Hay algo que me apasiona, es el discipulado, y yo voy a decirte como 300 diferentes veces, tenemos que discipular, tenemos que enseñar, no debemos tener esta información y embotellarse para retenerlo y decirlo a Dios solamente. Tenemos que empezar a decir a otra persona, otros jóvenes, hasta otras personas que tienen más edad, que debemos estudiar, y enseña a un joven, enseña a un niño cómo leer la Biblia, qué significa ser lleno del Espíritu Santo, cómo ser bautizado en el Espíritu Santo. Esos son temas que nosotros debemos hacer, y pienso de que el discipulado es el clave. En mi experiencia, un grupo no más de 4 personas es lo más eficiente en cuanto a esto. Y un periodo de discipulado es clave. Puede tomar 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses. No sé lo que el Espíritu Santo dice. Sigue con eso. Una pregunta para usted. ¿Cómo nosotros podemos discipular esta generación? ¿Cómo puedo llegar que nosotros podemos enseñar a amar a la teología? ¿Cómo podemos llegar a ser más discípulos en la generación que estamos en el día de hoy? Definitivamente necesitamos, eso es parte de la gran comisión. Yes. Ir y hacer discípulos. O sea, no está diciendo ahí ir y entretenerlos y nada de eso. Eso no es lo que está diciendo ahí. Es hacer discípulos. Yes. Es coger ese joven, ese miembro de iglesia que está ahí sentado y hacer de él un discípulo que él sienta la responsabilidad de que lo que él ha recibido ir a dárselos a otros. Yes. Pero eso no es tan sencillo porque requiere disposición de la persona.
Y en ese sentido yo creo que no hay mucha disposición de parte de mucha juventud. Toma tiempo. Toma mucho tiempo. Porque a lo mejor temen o piensan, no es que la teología es difícil, la teología es aquello, la teología es otro, y la teología es una bendición. Yes. O sea, igual que la matemática, para un matemático es lo más grande, o sea, no hay un campo de estudio mejor que ese. Para nosotros los cristianos la teología debe ser nuestra pasión. Yes. Y teniendo pasión podemos ayudar a otros. Yo creo que también que para ser discipulado, yo creo que algo bien importante es enseñar que tú no necesitas siempre a ser discipulado solamente adentro de una iglesia, un edificio físicamente, porque la iglesia es nosotros mismos, en nuestros corazones, ¿verdad? Y a ser discipulado podemos dar un impacto a la comunidad también. Porque el problema es que nosotros nos encerramos a veces adentro de estos edificios, ¿verdad? Y yo pienso que los jóvenes hoy a veces se sienten más cómodos en un sitio como un parque tal vez, o una casa de un invitado, ¿verdad? Y es algo más auténtico, yo creo, porque tú no estás frente de una cámara, tú no estás frente de personas como pastores o líderes para, ¿sabes?, representarte de una forma. Tú eres tú solo, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo bien importante para enseñarle a los jóvenes también, que tú no necesariamente tienes que tener un micrófono, estar allá arriba siempre, o, ¿verdad?, a representarte de una forma. Simplemente, ¿sabes?, somos hermanos en Cristo, podemos gozarnos en las palabras, porque es un gozo, es un regalo. La salvación es un regalo, ¿verdad? Y debemos tener ese gozo de compartir eso con los demás también. Y yo quiero retar a los líderes que están viendo a este video, video. Toman un joven, vamos a empezar con un joven, y en un plan de 4 semanas, tratan a ver qué tú puedes enseñar a este joven en 4 semanas. Si tú puedes alcanzar, por ejemplo, solamente una doctrina, una enseñanza, escoge una enseñanza, por ejemplo, la doctrina de salvación. Vamos a empezar con eso. ¿Cuál es el basis de cómo nosotros podemos ser salvos? Si ustedes pueden lograr que un joven puede enseñar a un otro joven cómo ser salvo, ya estamos avanzando a un nivel que es más eficaz que anterior. Y eso yo quería retar al liderazgo. Y para transición a otra parte, yo quería preguntar a ustedes dos, ¿qué sucede cuando los líderes, especialmente los pastores, descuidan de su estudio teológico y se enfocan en otras áreas? Se nota definitivamente, se nota a la hora de la predicación, se nota que no hubo una preparación debida. Para un pastor es vital el estudio de la palabra y la búsqueda, el escudriñar, como dice la palabra. O sea, no es meramente leí un pasaje, ya lo tomé como el pasaje central del tema que quiero traer el domingo y de ahí empezar a hablar lo que yo crea. Y no puede ser así porque cada pasaje está enmarcado, como decíamos ahorita, dentro de un contexto. Y lo que yo le quiero traer a la iglesia, yo tengo que primeramente ver que esté enmarcado en una ruta, y si lo quiero traer a la iglesia, lo voy a llevar por la misma ruta en que está enmarcado en la Biblia, pero con aplicación a la iglesia. Y eso toma tiempo, eso no es tan sencillo. Yo he visto casos pues que leyeron un verso, cerraron la Biblia y siguieron predicando. Y eso lo puede hacer, yo lo he oído en ocasiones, no es que yo lo quiera decir, que yo lo he oído. Eso lo puede hacer cualquiera. Leer un verso, cerrar la Biblia y empezar a hablar de mi propia... cuando lo que estamos es haciendo un rol de un portavoz de Dios en ese momento. Y si tú eres portavoz de Dios en ese momento, tú no puedes estar hablando de, no, que si allá, en una ocasión yo escuchaba hace muchos años atrás,
un pastor que en medio de la predicación se puso a hablar de la muerte del perro del vecino, que lo pisó con el carro. Y yo me quedé, o sea, se conoce cuando tú has estudiado la palabra y se conoce cuando tú no has tenido tiempo o no has querido dedicar tiempo. Exacto. Y un comentario que quería traer es que uno de los pasajes que quizás más nos hinta, ¿verdad?, a tratar esa área, los líderes, los pastores, a que no descuiden esa área de mantenerse en el estudio teológico, ¿verdad?, y actualizado con los problemas actuales también. Es cuando, ¿verdad?, surgió en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, vemos esta historia donde había esta necesidad, ¿verdad?, de atender a las viudas, ¿verdad?, gente con necesidad. Y ese trabajo, ¿verdad?, estaba absorbiendo quizás un poco más de lo que debía el tiempo de los apóstoles. Entonces ellos decidieron, ¿verdad?, tomar personas que se dedicaran a eso, ¿verdad?, donde ahí comienzan a hacerlo, ¿verdad?, lo que son los diáconos. Y ellos dicen que ellos primordialmente, ¿verdad?, tenían que dedicarse, ¿verdad?, a la oración y a la palabra. Una de las cosas que me trae la atención es que ellos mencionan estos dos puntos, o sea, ellos no pusieron la oración o la palabra por encima del uno o del otro. Que esto significa que hay que estudiar esa compatibilidad, porque creo que parte de lo que hace que la palabra de estudio teológico sea eficiente es tener esa comunión espiritual. Hubo aquí un predicador en Estados Unidos hace muchos años atrás, se llama Leonard Ravenhill, y él básicamente Dios lo trajo como un mensaje avisando del decline que iba a haber en el futuro de las personas que tuviesen interés en la palabra. Una de las frases que él utilizaba, ¿verdad?, y yo parafraseando, era que en un lugar donde hay fuego, no tienes que avisarle a nadie que hay fuego porque es muy notable y las personas automáticamente despiertan con curiosidad. Yo me acuerdo que al lado de mi casa, a las horas de la madrugada, los vecinos tuvieron un cortocircuito y la casa se incendió. Y yo recuerdo que, bueno, pues yo, ¿verdad?, así como todo el barrio, ¿verdad?, o todo el neighborhood, salimos afuera a ver qué era lo que estaba pasando. Y me recordó eso porque, o sea, nadie fue a llevar ningún mensaje, mira, esto está sucediendo, sino que la gente ya veía el fuego desde lejos y ellos automáticamente venían a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando vemos también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a Pedro, esta gente, antes de que ellos conocieran más de lo espiritual, ¿verdad?, no solamente a través de las enseñanzas de Jesús, pero antes de eso, por la cultura del judaísmo, ellos estudiaban mucho lo que era la palabra desde niños, se les inculcaba desde niños. Entonces, de repente vemos a un Pedro miedoso, ¿verdad?, que negó a Jesús, ¿verdad?, cuando lo confrontaron con que si él era seguidor de él. Y de repente, después del día de Pentecostés, vemos un Pedro que se levanta valientemente a predicar, a pesar de que quizás los querían, ¿verdad?, querían burlarse de ellos. Y yo pienso que una de las cosas que es importante es, ¿verdad?, y como Ángel también estaba mencionando para este trato del discipulado, es que muchas veces porque quizás puede haber ese miedo, porque quizás puede haber o esa falta de fuerza para ir y hacer discipulado, predicar el evangelio, porque la Biblia dice que el evangelio, Dios dio a conocer su plan y su evangelio a través de la locura de la predicación. Mira, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También dice la palabra, y algo que me llama la atención es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero algo que me llama la atención es, una de las cosas que nosotros más hacemos con la Biblia es leerla. ¿Por qué no dice la fe viene por el leer y el leer de la palabra de Dios? ¿Por qué dice por el oír y el oír de la palabra de Dios? ¿Acaso eso significa que nosotros, pues, no tenemos que leer la Biblia y simplemente escuchar? No creo que eso es lo que está diciendo, sino que hay un factor importante en cuando la palabra se comunica, ¿verdad?, a través de la predicación y una persona lo está hablando. Y ese efecto lo vemos en Pedro después del día de Pentecostés. Él se levantó y cuando comenzó a hablar lleno del Espíritu Santo, el conocimiento teológico que había dentro de él, entonces ese mensaje comenzó a despertar interés en las almas y comenzó a atraerla de tal modo que ahí mismo se convirtieron 3,000 sin la tecnología que nosotros tenemos hoy en día. Y, adelante. No, yo quería darle énfasis a los líderes y los pastores también cuando no tienen ese fundamento, ¿verdad?, de la teología. Especialmente porque hoy en día, y con el respeto con el ministerio de pastor también, ¿verdad?, porque ellos son los que gobiernan y mantienen la organización de una iglesia. Pero a veces yo creo que hay distracciones que afectan, ¿verdad?, el enfoque de mantener, ¿verdad?,
una sana doctrina, ¿verdad? En la teología también. Por ejemplo, tal vez hay algo que le está pasando en privado a un pastor o un líder, o también ellos se preocupan que si ellos predican de cierto tema, los hermanos se le van de la iglesia, ¿verdad? Porque estas son cosas que son reales, ¿verdad? Ah, pero una cosa bien importante es que la iglesia de hoy enfrenta, ¿verdad? El desafío de equilibrar accesibilidad con profundidad teológica. Algunos desestiman la teología debido a los defectos personales de los teólogos. Sin embargo, los conocimientos teológicos siguen siendo esenciales, a pesar de las imperfecciones de quienes los enseñan. Grandes teólogos como Martín Lutero, Juan Calvino, ¿verdad? Agustín tuvieron fallas personales, pero sus enseñanzas siguen siendo fundamentales. Incluso figuras bíblicas como David, Pedro y Pablo, ellos tuvieron fracasos, nosotros sabemos de eso, pero Dios lo usó para revelar verdades profundas. La verdad de la teología no depende de la perfección de la persona que la enseña, sino de la revelación de Dios. Yo quiero traer este punto un poco más atrás. Un sermón. ¿Cómo se crea un sermón? Una introducción, el cuerpo, conclusión. ¿Cómo? Yo lo veo de esta manera. La sermón es un puente, ¿verdad? Tiene una meta. ¿Cómo yo puedo soportar al puente? Porque si yo no soporto a un puente, se va a caer. Esto es el soporte del puente. Versículos de la Biblia, introducción, versículo, y tiene que soportar sus aplicaciones con la Biblia y tiene que llevar a la persona que es oyente para el entendimiento de los versículos. Si una persona, lo que estaba diciendo, si una persona empieza con un versículo y llama nada de eso, se deja ahí, ¿qué va a hacer con el puente? Se va a caer, ¿verdad? Pero si tú soportas a este puente del sermón con la Biblia, ahí es el tema. Yo quería ir al otro punto y otra pregunta, que es esto. En cuanto a la realidad, ¿cómo usted como pastor puede balancear el estudio bíblico con la vida de oración, ayuno, también con el ministerio de la familia, también con el ministerio de la iglesia, atendiendo a las reuniones, a los hermanos, a las viudas, atendiendo a todo eso? ¿Cómo podemos balancear todo esto? Con la ayuda del Espíritu Santo de mi Dios. Amén. Todo lo que han mencionado es estrictamente necesario en la vida pastoral. Y en el tiempo que fui pastor, ¿verdad? No soy pastor en este momento, hacía todo eso. ¿Cómo lo hacía? No sé, pero yo sé que yo lo lograba. Es difícil, pero se puede. Y Giancarlo, en su vida como un líder, ¿en cuántas horas o tiempos usted pasa preparando para, por ejemplo, dar una enseñanza o discipular o a su vida personal, llenándose de la Biblia? ¿Cómo se ve en la vida de un líder joven con su trabajo y colegio, por ejemplo? ¿Cómo se ve eso en su vida? Bueno, yo soy un maestro de escuela dominical. Okay. Yo sé el proceso de traer una lección, ¿verdad? Y siempre depende de un montón de factores, ¿verdad? Nosotros vivimos, ¿verdad? En este mundo, somos humanos, ¿verdad? A veces nos pasa problemas en nuestra vida, tenemos mucho trabajo, estamos bien ocupados, ¿verdad? Pero sí tenemos que mejorar, ¿verdad? Dependiendo de lo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? De tener ese tiempo para Dios siempre, ¿verdad? En oración, primero, ¿verdad? Y también en la búsqueda de Él en su palabra, ¿verdad? Cuando yo hago una lección, yo trato de ver cómo yo lo puedo aplicar, especialmente con los eventos relevantes de hoy, ¿verdad? También, porque es algo bien importante. A veces nosotros predicamos solamente de los contextos históricos de la Biblia, pero también es importante de aplicarlo en las cosas que está pasando hoy. Y yo a veces busco eso, ¿verdad? Porque, como yo dije anteriormente, ¿verdad? Las generaciones de hoy, ¿verdad? Se le hace difícil mantener ese enfoque, ¿verdad?
con la generación que pasa, ¿verdad? La atención y la habilidad de enfocarse se pone más corto. Y tú tienes que a ver cómo tú puedes traer, ¿verdad? Algo que aplica con los tiempos de hoy también, pero mantener también, obviamente, la palabra auténtica de Dios, ¿verdad? En su lugar, porque tus sentimientos pueden cambiar, tus pensamientos pueden cambiar, pero la palabra nunca cambia, ¿verdad? Es una roca. Yes. Yo quería a dejar algo claro. En cuanto a ser maestro, yo estaba oyendo de que, claro, llevan un tiempo, ¿verdad? Pienso de que una tentación para un maestro es estudiar la Biblia solamente para preparar una clase. Y esto es algo bien fuerte para los líderes. ¿Cuál es la importancia en la intimidad con el Espíritu Santo, llevándose esto en cuenta? ¿Cuán importante es este tema? Replanteame la pregunta otra vez. Cuando un maestro está preparando una clase y se enfocan en solamente estudiando la Biblia para preparar una clase, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en esta tentación? O sea, estudiar la palabra solamente para preparar una clase y una vez que la prepare ya no toca otra vez la Biblia. Yes. Pues eso está muy mal, definitivamente. Deberíamos estudiar, de hecho la Biblia la misma palabra del Señor nos exhorta a que escudriñemos la palabra. O sea, escudriñarla es mantenernos ahí agarrados de ella, buscando, analizando, viendo todos los puntos de vista que nos puede presentar la palabra, y no solamente con el único fin de preparar una clase, porque la clase, ¿cuánto puede durar una clase? 1000 para 3 horas, 3 horas una clase. Pero después, ¿qué vas a hacer? Ya diste la clase, se acabó, ya no vas a leer más la palabra. Definitivamente que no, porque ¿y tu vida espiritual? Tu vida espiritual, ¿cómo la vas a mantener si no lees la palabra? Obviamente, dentro de todo eso, ¿verdad? Están las demás herramientas, la oración, el congregarse y todo lo demás, pero nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Y tenemos que dejar claro en este podcast que la palabra del Señor es vital. Yes. Y que la palabra del Señor nunca se puede quedar fuera. Nunca. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra salvación. Ahí está nuestra salvación envuelta. Y si nosotros dejamos la palabra del Señor a un lado, nuestra salvación también puede quedar a un lado. Quiero añadir al punto de Néstor, ¿verdad? Que eso enseña, ¿verdad? Si una persona solamente utiliza la palabra de Dios simplemente porque es un maestro, ¿verdad? Eso demuestra que ellos no lo está haciendo, ¿verdad? Simplemente como un cristiano debería ser en su vida, ¿verdad? Aplicándolo en su vida. Primero cristiano y después maestro. Exacto, ¿verdad? Eso enseña al revés, que por el título que tienen, ¿tú viste? Por ser maestro lo está haciendo. Y a veces en las iglesias, ¿verdad? Desafortunadamente, la gente no aplica cosas en su vida que deben aplicar, ¿verdad? Antes que ellos tengan un título o una posición en una iglesia. Y eso es un problema también, porque tú tienes que vivir la palabra, ¿verdad? Yes. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y es más cortante de una espada de 2 filos. Y hay que aplicarlo, ¿verdad? En nuestra vida. Primeramente que tener un ministerio. ¿Cómo tú vas a ministrar, ¿verdad? En cualquier cosa, ¿verdad? Ser maestro o pastor, sin conocer la palabra de Dios. Yes. ¿Verdad? Antes de concluir este podcast, yo quería preguntarte sobre esa experiencia que tuve oyendo la voz de Dios. Sé de que la intimidad con el Espíritu Santo es necesario, pero necesario. ¿Me puede explicar qué sucedió ese día y cómo tú has llegado a ese nivel de que podía oír de Dios de esa manera? Sí, obviamente. Estamos viendo un fenómeno hoy en día y es que muchos cristianos que están sentados en nuestras iglesias
no tienen ninguna experiencia con el Espíritu Santo. No tienen ninguna experiencia con el Espíritu Santo. Y es necesario que el creyente se dedique a buscar a Dios en espíritu y en verdad, y a que el Espíritu Santo esté de manera operativa en su ser. O sea, porque vemos al Espíritu Santo en el libro de Hechos llamando y confirmando y moviendo gente de un sitio para otro. Y cómo es que hay veces que hay personas sentadas en las bancas de las iglesias que nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y te decía ahorita, ¿verdad? Yo he tenido muchas experiencias y no es porque yo me quiero dar el lugar central de nada. Yo soy un cristiano como todos los demás y peleo las batallas como todos los demás, pero sí he tenido experiencia con el Espíritu Santo. Y te decía ahorita que en una ocasión a mí me iban a asaltar en mi trabajo. Yo trabajaba al lado de un sitio que era un sitio peligroso. Y saliendo de un lugar de comida, voy dirigiéndome a mi carro y estas dos personas me llaman desde su automóvil y me dicen, ven acá. Y yo pensando, ¿verdad? Que no me van a hacer ningún tipo de daño. Yo me estoy acercando para supuestamente darle una dirección que me iban a pedir. Y cuando yo iba camino al vehículo de estas personas, el Espíritu Santo me dice con voz audible, no vayas porque te van a asaltar. Ahí mismo yo di media, yo no tuve que ponerme a discutir con el Espíritu Santo. Me dijo, no vaya, y yo no fui. Di media vuelta y me viré, y efectivamente la intención de ellos en aquel momento era salvarme. Pero esa no fue la única experiencia. Yo tengo muchas experiencias que me dice el Espíritu Santo, no digas eso, no hables eso, no menciones eso. O sea, ¿por qué? Porque pues, te está evitando consecuencias a veces de las palabras de nosotros que a veces queremos, ¿verdad?, ser muy palabreros y eso nos puede traer complicaciones. Y tenemos el control del Espíritu Santo que no, silencio, cierra la boca. Wow. Wow, de verdad que estos temas han sido muy interesantes, ¿verdad? En cuanto a lo que significa el conocimiento teológico. Así que aquellos que nos están sintonizando, ¿verdad? En este podcast, ¿qué hemos aprendido de aquí? Bueno, el conocimiento teológico es vital para la vida del cristiano. Y también la comunión con el Espíritu Santo, porque una persona que tiene el conocimiento teológico, pero también tiene una relación con el Dios que conoció a través de ese conocimiento teológico, es una alma poderosa en las manos de Dios. Así que te invitamos, si tienes la posibilidad, hay muchos recursos hoy en día, hay que tener cuidado, claro está. Consulta con tus líderes, consulta con tus pastores, cuáles son los recursos que posiblemente tú puedas escudriñar o estudiar para aumentar tu conocimiento teológico. Así que, como hemos aprendido aquí, ¿verdad? Y nos hemos nutrido con lo que ustedes han aportado. Gracias, Giancarlo. Gracias a nuestro hermano pastor Néstor por estar aquí con nosotros. Así que hasta aquí concluimos este podcast y hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga.